y vamos a suplicarle, ¿verdad?, que abramos nuestra mente, nuestro corazón y no solo nuestras Biblias, a este capítulo 48 del profeta Isaías. Dios iba a liberar a su pueblo de la esclavitud. En este momento, para el pueblo de Israel, les parecía imposible. Imposible por dos razones. Número uno, los caldeos eran una nación muy poderosa, estaban gobernando en todo el mundo antiguo, y entonces humanamente para ellos era difícil. Pero también, otra razón todavía más grande que esta, de la cual muchos del pueblo de Israel, aunque no todos, eran conscientes. ¿Cuál era esta situación? Ellos eran indignos de que Dios los salvara. Porque ellos estaban en esta situación por causa de su pecado, por causa de que se habían alejado de Dios y le habían dado la espalda a Dios. Así es de que vamos a empezar en donde nos quedamos la semana antepasada. Le voy a pedir a mi hermano Arturo que nos ayude con las lecturas el día de hoy. Estamos en Isaías 48 y vamos a comenzar en los versículos 9 y 11. Por amor a mi nombre contengo mi ira. Por causa de mi alabanza me refreno para no aniquilar. Mira, te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado en el horno de la aflicción, y lo he hecho por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No se le dé mi gloria a ningún otro. Antes que otra cosa, vamos a recordar algunas palabras que debemos saber. Recordemos que para poder entender la Biblia, lo que nos permite entender la Biblia es entender las palabras. Así es de que, primeramente vamos a recordar qué es gloria. Gloria es reconocimiento social, peso social, el reconocimiento de que una persona tiene un cargo o un poder, ¿sí? Por ejemplo, tenemos al presidente de la República. Independientemente de que si es bueno o mal presidente, se le reconoce como el presidente de la República. Lo mismo pasa con el gobernador del Estado de México o de Ixtapaluca, se le reconoce como. Entonces eso es la gloria. La gloria es un reconocimiento de un cargo público o de un poder público. Pero también la gloria tiene otro significado, y que es ser conocido o ser famoso. Entonces, darle la gloria a Dios es hacer a Dios más famoso, más conocido, que las personas lo conozcan. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios, estamos dándole gloria a Dios. Cuando a una persona le decimos que si Dios liberó a su pueblo de Egipto, nada más con decir eso le estamos dando la gloria a Dios. Con decir que Dios hizo el cielo y la tierra, con eso le estamos dando la gloria a Dios. Es decir, lo estamos dando a conocer y estamos reconociendo ¿qué? Su poder, su persona. Segunda cosa que debemos profanar. La semana antepasada que estuve aquí compartiendo con ustedes también la palabra de Dios, hablamos de eso, ¿verdad? De profanar. ¿Qué es profanar? Profanar es ocupar algo que ha sido diseñado o reservado para ser usado por Dios para un uso común. Yo el ejemplo. Nosotros aquí ustedes han visto que tenemos unas mesitas. Si esas mesas que son hechas para servir a Dios y al pueblo de Dios, las sacamos aquí a la calle y nos ponemos a vender quesadillas en ese momento, estamos profanando esas mesas. Porque esas mesas son dedicadas para Dios y para servir a Dios. Y vender quesadillas en la calle no es algo para el servicio de Dios. ¿De acuerdo? Si vamos a hacer eso, bueno, pues entonces ocupamos otras. O rentamos unas o hacemos alguna otra cosa. Lo mismo con los vasitos, ¿verdad? Los vasitos de la Santa Cena son vasos santificados, son vasos especiales. Los ocupamos para un propósito especial. Y si de pronto son los cumpleaños, en ese vasito no podemos servirnos el refresco para los cumpleaños, porque esos vasitos son santificados, son reservados. ¿Para qué? Para ser usados para la Santa Cena. Si de pronto este instrumento
tenemos aquí, lo ocupamos para irnos allá a una tocada, a un baile público, en ese momento estamos profanando ese instrumento. Y eso es interesante, porque no solamente se profanan los instrumentos, aún las personas. Si tú eres una persona dedicada a Dios, en el momento que tú te vas ahí a tocar con el tri, pues ya te profanaste. A menos que toques alabanzas, pero si no las tocas, eres un profano. Entonces, eso es profanar, eso es gloria. Y Dios es celoso, celoso de sus cosas, celoso de sí, celoso de su nombre. Regresamos al pasaje ya que explicamos esas dos palabras. Entonces, ¿por qué Dios va a liberar a Israel de la esclavitud? Primeramente, por amor a su nombre, por Él mismo, por su fama, por su reconocimiento, por su honor. Él lo que está limpiando es su honor. Esto me trae a la memoria cuando a veces las personas tienen una teología rarita y dicen, es que el Señor no podía vivir sin ti y por eso vino Jesús para salvarte. Pues eso es incorrecto. Dios puede vivir contigo y puede vivir sin ti. Dios contigo o sin ti sigue siendo Dios. Tú sin Dios eres nada. Es cierto, Dios te ama y más adelante lo vamos a ver. Pero no hay que confundirnos. Por amor a su nombre, Él hizo esto. Por amor a su nombre mandó a Jesús. Y Jesús por obediencia a su Padre y por amor a ti vino. Pero no solo por amor a ti, también por obediencia. Las dos cosas juntas, no una sola. No podemos despegar una cosa de la otra. Y es interesante porque en el versículo 9 y después en el 10, pero en el 11 lo vuelve a decir, 2 veces en un párrafo dice lo mismo. Primero dice, por amor a mi nombre, y después, versículo 11 dice, lo he hecho por mí mismo. Dios hace muchas cosas por Él, por su honra, por su nombre, por quien Él es, porque de otra manera se negaría. Dios hace cosas por amor, ¿por qué? Porque Él es amor. Dios nos muestra su misericordia porque Él es misericordioso. Entonces, Él nos reafirma quién Él es. Dios no quería que se burlaran de Él al ser su pueblo exterminado. Entonces Dios dice, lo voy a hacer por mí, porque si no, ¿dónde voy a quedar yo? ¿Dónde va a quedar mi nombre? Cuando se refina la plata y algunos otros metales, lo que se hace es, se les pone una temperatura alta, pero la temperatura no es demasiado alta, porque si es demasiado alta, destruye también el metal. Por eso, aquí el Señor les dice, los refiné, pero no como a la plata. ¿Sabes por qué no los refinó como a la plata? Porque cuando en un trozo de roca hay metal, le pone cierto calor y entonces se separa la plata de otra cosa que no sea la plata. A eso se le llama escoria. Pero ¿sabes por qué no como a la plata? Porque si Dios hubiera refinado a su pueblo como a la plata, ¿sabes qué iba a quedar? Nada. Nada. Ya no había cosa que rescatar. Entonces dice el Señor, no lo voy a hacer por ustedes, porque ¿qué tengo de rescatar ahí? Nada, solo es por mi nombre, no es por ustedes. Y entonces Él hace un proceso diferente que a la plata, un proceso de aflicción, de dificultad. ¿Para qué? Para que en medio de la dificultad Dios ponga la semilla de su palabra, la semilla de la salvación, y después Dios mismo haga crecer esa semilla, porque en ellos ya no había nada. ¿Por qué ellos estaban sufriendo ese castigo? Porque le dieron la espalda a Dios.
Porque muchas personas de Israel ni siquiera conocían a Dios, no creían en Dios. Muchas generaciones se perdieron. Muchas generaciones se perdieron. ¿Por qué? Porque los padres no dieron a conocer a sus hijos a Dios y ellos a sus nietos, y entonces ellos se perdieron. El Señor nos dice a través de otro profeta: mi pueblo se perdió a causa de conocimiento. No conocían a Dios. Por no conocer a Dios vino la destrucción. Y entonces esto nos vincula, no lo vamos a ver, pero en el tiempo del Éxodo, cuando Dios saca a su pueblo de Israel de Egipto, el Señor, como es amigo de Moisés, le dice a Moisés: ¿sabes que cuando tú tienes un amigo, le platicas cosas? Le dices tus sentimientos. Moisés, amigo de Dios, está platicando con Dios y Dios le dice de esta manera, no con estas palabras, lo vamos a encontrar en la Biblia, pero este es el sentido. Dios le dice a Moisés: mira, estos cuates me tienen bien triste y bien enojado, que tengo ganas de destruirlos. Dios no iba a destruir a su pueblo, solamente Dios le está diciendo a Moisés cuál es su sentimiento. Y Moisés, ¿te acuerdas qué le dice? Le dice: no, Señor, si haces eso, los otros pueblos se van a burlar de ti y van a decir: mira, no pudo con su pueblo. Así es. Y entonces Dios mismo, en nuestros tiempos, y en mi caso muy particular, a mí no me ha destruido por mis faltas. ¿Sabes? Yo antes de conocer del Señor no hice cosas correctas. Todavía después de ser bautizado, todavía no hice algunas cosas correctas. Más bien hice algunas cosas incorrectas. Todavía, después de ser nombrado pastor, hice algunas cosas incorrectas. Y mira, ¿sabes cómo todo esto ha sido llevado adelante? Solo por la gracia y la misericordia de Dios. Y entonces así es como mi mente y mi corazón, en mi mente y en mi corazón se van desapareciendo esas cosas, y en muchas ocasiones es por dificultades, por aflicciones. Y esas aflicciones no son porque Dios me quiera hacer sufrir. Muchas de esas aflicciones son culpa de mi propio pecado, igual que tú. Tú también has sufrido por tu pecado, o estás sufriendo por tu pecado. Y entonces, en muchas ocasiones, le doy gracias al Señor que me ha permitido leer la Biblia en varias ocasiones. No les digo cuántas, porque si no, pues sería que como presumir, ¿verdad? Pero en varias ocasiones. Y me he identificado con porciones de la Biblia como esta. Y entonces yo encuentro ahí que por amor a su nombre Dios no extermina a gente y no extermina a pueblos. Y yo en más de una ocasión ahí me pongo postrado delante del Señor, no siempre de rodillas, pero siempre con un corazón de rodillas, no sé si me explico. A veces lo hago caminando, a veces lo hago manejando, a veces lo hago volando, no necesariamente hincado. Porque Dios no solamente ve la posición de tu cuerpo, Dios ve tu corazón. Y ahí con un corazón arrodillado le digo al Señor: Señor, ten misericordia de mí, no me destruyas. Hazlo por amor a tu nombre, no por mí. Porque en el momento que yo peco no pienses que, no. No, porque también he aprendido que no se debe jugar con la gracia de Dios. No debo decir, pues al fin que Dios me perdona y no pasa nada, no. Me pongo triste y le suplico al Señor: Señor, hazlo solamente por ti, no por mí, porque en este momento estoy en cero o en menos que cero. Pero por amor a tu nombre, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, levántame. Y mira, el Señor me ha levantado y estoy aquí delante de ti. No lo merezco, pero estoy aquí. Porque yo sé que Dios me perdona y siento el perdón de Dios. Y le digo al Señor: Señor, que tu nombre no sea blasfemado por mi culpa. Porque mira que si yo caigo, van a hablar mal de Dios. Y a mí me interesa el nombre de Dios y la honra de Dios. Y mira que también le digo: Señor, que tu iglesia no sea blasfemada por mi culpa, por mis pecados, por mis errores.
Y el Señor me perdona y estoy aquí. Y así oro, Señor. Por amor a tu nombre, perdóname, y por amor a tu nombre, y por tu honra, y por la honra de tu iglesia, no me dejes caer. Y ahora que estoy caído, levántame, y el Señor me levanta. Y yo te animo. Lo mismo es para ti, porque tú también eres hijo, eres hija de Dios. Y en muchas ocasiones, créeme que parece como que no vales la pena, pero sí. Y Dios, por amor a su nombre, aquí te tiene. Isaías 48, versículo 12 y 13. Escúchame, Jacob, Israel, a quien he llamado. Yo soy Dios. Yo soy el primero y yo soy el último. Con la mano izquierda afirmé la tierra y con la derecha desplegué los cielos. Yo pronuncié su nombre y todos ellos aparecieron. Aquí Dios va a hablar con su pueblo. ¿Te recuerdas que te comenté que a Pedro se le llama Simón? ¿Sí te acuerdas? En la Biblia, cuando encontramos a Simón, se refiere a la parte carnal, a la parte pecadora. Pero cuando hablamos de Pedro, es la parte espiritual, la parte santa. Y lo mismo pasa con Jacob. Recuerda que, ¿te acuerdas de lo que significa el nombre Jacob? Tramposo. Israel, el que luchó con Dios. Y entonces tenemos a la persona carnal y a la persona espiritual. Pero aquí el Señor está llamando a los dos. Y esto es interesante. Porque ¿sabes qué? La redención tuya y mía va a ser no solamente de espíritu, sino también de cuerpo. Dios va a redimir nuestro cuerpo. Dios ya ha redimido nuestro espíritu y nuestro cuerpo, dice la Escritura, que está clamando. Y toda la creación está clamando para ser redimida. Nosotros en el espíritu somos redimidos, pero todavía en la carne pecamos. Y aquí el Señor habla a Jacob y a Israel y le dice: yo te hice en la carne, pero yo también te hice en el espíritu. Y eso que le dice a Jacob y a Israel, te lo dice también a ti. Dios te hizo de madre y padre en la carne, pero también te hizo de espíritu, porque tú ya naciste del Señor en tu bautizo. Y entonces le dice: yo fui el que te hice, yo hice el cielo, la tierra, y por mi palabra todo existe por mi palabra. Entonces Dios está hablando al hombre carnal y al hombre espiritual, y quiere llamar la atención de ambos, de su creación, no solamente de su creación carnal, sino también de su creación espiritual. Y Dios llama a su pueblo. Mira lo que nos dice Dios a través de Oseas 11, del 1 al 2. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. El pueblo de Israel todavía no era una nación. Cuando Dios lo sacó de Egipto, solamente era un pueblo, no era una nación. Por eso aquí Oseas dice: desde que Israel era niño, todavía no era ni siquiera nación. Y él lo llamó, pero dice: yo lo amé. ¿Te recuerdas cuando Israel estaba en Egipto? ¿Qué es lo que pasa? Por allá una voz muy lejana de algunos pocos que clamaron a Dios. Y se acordaron que había un Dios y empezaron a clamar a Dios. Y entonces el Señor, dice la Escritura, escuchó sus ruegos y dijo: bien hecho. Reconoces que soy Dios. Y entonces lo amó y lo saca de Egipto y los llama. Pero después el Señor, no pienses con alegría, sino con tristeza. Dice: pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Triste que el pueblo de Israel fue así. Y después ofrecía sacrificios a sus dioses ahí en Egipto. Y no solo en Egipto. El Señor saca a su pueblo de Egipto y lo lleva hacia la tierra prometida. Y la Escritura nos dice que en el camino hacia la tierra prometida, ellos iban ofreciendo sacrificios y alabanzas. Y es más, tenían sus tabernáculos. No solamente estaba el tabernáculo de Dios, habían otras tiendas. Y ahí ofrecían sacrificios.
Y el Señor le reclama a su pueblo, le dice, ¿acaso no en el camino hacia la tierra prometida ustedes ofrecían sacrificios a sus asquerosos Moloch y Kiun, ídolos detestables? ¡Qué terrible! ¿Cómo crees que se siente el corazón de Dios? Triste, triste, a pesar del amor que Dios demuestra a su pueblo, y le llama, ¿para qué? Para salvarlo, para llevarlo a esa tierra prometida, a ese lugar de bendición. Ellos se alejan, más le llamas y más se alejan. Dice, cuando más lo llamaba, más se alejaba. Amado hermano, no seamos como el pueblo de Israel, que entre más se nos llama, más nos alejamos, más se nos llama y más nos alejamos. No debemos ser así. Continuamos, Isaías 48. Reúnanse todos ustedes y escuchen. ¿Quién de ellos ha profetizado estas cosas? El amado del Señor ejecutará su propósito contra Babilonia. Su brazo estará contra los caldeos. Solo yo he hablado, solo yo lo he llamado. Lo haré venir y triunfará en su misión. Reúnanse todos. Antes habíamos escuchado esto, ¿verdad? De Dios. Porque un poquito antes, capítulo 41, ahorita estamos estudiando el 48, en el 41 Dios viene a retar a todas las naciones. Ahora no es contra las naciones, ahora es contra su pueblo. Reúnanse todos. ¿Todos quiénes? Todos los israelitas. ¿Para qué? Para que les diga, a ver, ¿quién ha profetizado todas estas cosas? Esto mismo ya lo dijo a las otras naciones y ahora se lo dice a su propio pueblo. Las otras naciones no estaban escuchando a Dios, pero su pueblo tampoco estaba escuchando a Dios. Y a veces decimos, uy, los incrédulos, mira, y hasta decimos nombres de religiones. Los de la religión tradicional no hacen esto. Los de tal secta no hacen esto. Hermano, ¿y nosotros? A veces tampoco lo hacemos. Qué triste, qué terrible. No debe ser así. Y ahora vamos a ver otra cuestión interesante. Mira qué es lo que tenemos aquí en el 14:5. El amado del Señor ejecutará su propósito. Mira, de esas ocasiones en las que he leído la Biblia y yo te invito a que lo hagas, difícilmente vas a encontrar a más de 10 personas en las cuales se diga literal el amado del Señor. Búscalo, no vas a encontrar ni a 10. Y una de esas personas a quien se le dice el amado del Señor, ¿quién es? Ciro. Ciro. No es de Israel, es de un pueblo pagano. Pero Dios le dice el amado, el amado. Dios lo ama. Antes que a Ciro, ¿a quién se le dice el amado del Señor? Abraham. Abraham. Se le dice el amado del Señor y amigo de Dios. ¿Cómo esto funciona? Yo no lo sé, pero así es. El Señor puede escoger en la antigüedad y el día de hoy lo sigue haciendo. Escoge a personas y las ama. Y están en medio de naciones pecadoras, o es más, en medio de grupos religiosos pecadores. Te puede sorprender, pero así es. Y no te sorprenda que cuando tú llegues a la presencia del Señor, hay ahí algunos que sean de la luz del mundo, de los testigos de Jehová, de los del Pare de Sufrir, o de cualquier otra secta o grupo raro. Algunos por allá de Japón, de China. Y los vas a encontrar y vas a decir, ¿cómo? ¿Y este qué? Y tú dices, bueno, ¿y este qué, Señor? ¿Este por qué está aquí? Pero ¿quién le puede decir al Señor, Señor, por qué haces esto? El Señor dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Yo soy Dios. Dios así es. Y lo puede hacer y lo sigue haciendo. Y no solo eso, tal vez también te vas a sorprender de que dices, oye, ¿y el hermano fulanito? No está. ¿Dónde está? Allá del otro lado, en lo calientito. Oye, ¿pero qué no decía que era cristiano? Decía,
pero no todos los que me llamen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Algunos entrarán al calor de la fogata. Bueno, ¿qué hacemos? Así Dios muestra su misericordia para mostrar que Él puede hacerlo todo, y lo hace. Continuamos versículos 16 y 17. Acérquense a mí, escuchen esto. Desde el principio jamás hablé en secreto. Cuando las cosas suceden, ahí estoy yo. Y ahora el Señor Omnipotente me ha enviado con su Espíritu. Así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Hay un pasaje que normalmente empleamos para animar a las personas a que se pongan de acuerdo en los ministerios, pero ese pasaje está en medio de una situación. Dice: ¿rugirá el león si no hay presa? ¿Andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? ¿Hará algo el Señor si no antes se lo ha dicho a sus profetas? El Señor, cuando va a hacer algo, lo dice, lo deja saber. ¿Para qué? Para que Él reciba la gloria. Lo vimos al principio. Él quiere recibir la gloria. Cuando Dios va a hacer algo espectacular, algo sensacional, Dios lo anuncia, para que después nadie se cuelgue la medalla. Dice: yo voy a hacer esto. ¡Pum! Y lo hace. Te dije que lo iba a hacer, ya lo hice. Así es nuestro Señor. Dios ha sido muy claro en las declaraciones que hace a Isaías. Por eso dice, desde el principio, no habla en secreto. Cuando las cosas suceden porque yo soy el que las hace posibles. Él es el que hace que las cosas sucedan. Dios es el que hace las cosas posibles. Aún lo que para nosotros parece imposible, para Él es posible. Él es el que hace posible todo. Y ahora viene y le dice: así dice el Señor, tu Redentor. Otra palabra, ¿no? Es importante recordarla. ¿Qué es el Redentor? Ejemplo. Acá señor Andrés, tú sabes, es de billete, ¿no? Entonces, yo como ando así me digo, le pido prestado un billete y lo presta. Pero luego ya sabes, ¿no? Pues no le pago. Y entonces viene el señor Arturo, que pues es otro de billete, ¿no? Y entonces dice: a ver, no hay problema, yo le pago a Andrés, ¿no? Entonces, yo tengo una deuda, soy un ¿qué? Deudor. Y entonces Arturo paga una deuda. El pago de esa deuda se le llama redención, ¿sale? Y el que paga la deuda, en este caso Arturo, es el redentor, ¿sale? Entonces, el Señor es nuestro redentor. Él es el que paga una deuda que nosotros teníamos. Pero así como dice la Escritura, Dios es, y específicamente Jesucristo, su Hijo, es y quiere ser el todo en todos. Entonces no hay nadie que reciba más reconocimiento o que deba recibir más reconocimiento que nuestro Señor Jesús, al igual que el Padre. Resulta que ¿quién pagó nuestra deuda? La nuestra, la del día de hoy. Jesús. ¿Y con qué la pagó? ¿Cuál fue la redención? Su propia vida. Entonces, Él pagó con su vida. Entonces, Él fue la paga y Él es el que pagó. ¡Qué tremendo! Así como en otras partes del Escritura dice: yo soy el juez y también soy el que justifico. Y es más, Él mismo es la parte acusadora. Él puede hacerlo todo. Y lo es todo. Y entonces viene todo esto para dar un mensaje. O sea, todo lo que vimos anteriormente es lo que el Señor dice como introducción para preparar el corazón y la mente de Israel para dar el mensaje. A ver, que te quede claro que yo soy el que hizo todo, que yo soy el Señor, que yo soy tu Redentor, que yo te amo, que eres un necio, que eres un desobediente, que te he hablado, que no me has hecho caso. ¿Ya estamos claros? Ahora sí, ahí te va el mensaje. Imagínate, viene a decir todo esto nada más como introducción, como antecedente para que el mensaje entre.
para que el mensaje se vaya hasta lo más profundo. Y aquí viene el mensaje del Señor, del Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar, como la arena serían tus descendientes, como los granos de arena tus hijos. Su nombre nunca habría sido eliminado ni borrado de mi presencia. Se le llaman escenarios, ¿verdad? En un escenario, imagínate, te ves ahí con hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. ¡Ay, qué bonita historia! Y acá tienes la otra historia. Sin hijos, sin nietos, sin bisnietos, sin tataranietos. Muertos. Sin descendencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el Señor aquí? A ver, yo soy el que te enseña lo que te conviene. ¿Qué es lo que te conviene? No ser como lo has sido hasta hoy. No tapar tus oídos. No cerrar tu mente y tu corazón a mí. No cerrarme las puertas, escucharme. En el pasado no lo has hecho. Te he llamado una y otra y otra y otra vez y no has escuchado. Yo te he dicho, haz esto, haz esto, haz esto y no lo has hecho. ¿Qué es lo que haces? Haces lo que tú crees que está bien, lo que tu corazón te dice que está bien. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura del corazón? Que el corazón es engañoso más que cualquier cosa. ¿Y qué es lo que algunas personas, luego he escuchado de esto de cristianos, pero es que el Señor conoce tu corazón? Sí, es engañoso. A veces pensamos que hacemos lo correcto y no lo hacemos. Y nos tenemos que dejar llevar no por el corazón, sino por lo que dice la Biblia y por lo que el Espíritu Santo de Dios nos guía a hacer. Porque si seguimos guiándonos por el corazón, por el sentimiento, nos vamos a equivocar igual que Israel. Igual que Israel. Y Dios es un Padre ejemplar que enseña lo que conviene. Lo que conviene. Un ejemplo sencillo, yo le digo a mis niños, hijo, lávate los dientes. ¿El beneficio para quién es? Pues para el hijo, no para mí. Si no se los lava, al que se le van a hacer caries es a él, al que se le van a caer los dientes es a él, al que se le van a aflojar es a él, no a mí. Así Dios. Muchas de las cosas que nos pide, por supuesto, a Él le agradan, pero a nosotros nos benefician. A nosotros, el bien es para nosotros. Y muchas personas de Israel se perdieron. Se perdieron. ¿Qué le dice el Señor? Tú ahorita tendrías más hijos y no los tuviste por tu desobediencia. Y no solo hijos, bendiciones. Personas, tú y yo, sabes que el día de hoy podríamos tener más bendiciones que las que tenemos hoy. ¿Y por qué no las tenemos? Porque en algún momento en nuestro pasado pecamos contra Dios y entonces la bendición se detuvo y hemos sido un estorbo para las bendiciones de Dios. El servir a Dios, el le llamamos ministerio, pero es lo mismo que servicio. A veces personas pueden no tener un servicio a Dios o pueden perder un servicio a Dios, ¿sabes? Hay personas que pierden la oportunidad de servir a Dios. ¿Por qué? Por su pecado. Y después quieren tener esa bendición. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Te recuerdas lo que dice de Esaú? Esaú después vino y con lágrimas dijo, Señor, dame la bendición. Para ti ya no hay bendición. Señor, quiero agarrar el ministerio. Para ti ya no hay el ministerio. Y vienen con lágrimas. ¿De qué sirven las lágrimas? Tú rechazaste la bendición. Tú rechazaste el ministerio. No fui yo. Yo te lo di.
yo te lo ofrecí, tú pecaste. Ay, Señor, ahora dámelo. Tú pecaste, o sea, entiende, tú pecaste. Preferiste tu cotorreo que a mí, preferiste tu pecado que a mí, y ahora vienes y con lágrimas quieres que te lo dé. No te detuviste a tiempo, porque el Señor nos dice que juntamente con el pecado también hay una puerta para salir corriendo. Hay un momento para detenernos. Un cristiano tal vez, ya se los había dicho anteriormente, tal vez puede caer en un pecado. Tal vez puede tropezar, pero no puede vivir. No debe vivir en pecado. Es bien diferente tropezar, caer, que vivir. No puedes vivir en pecado. Si tropiezas, una bendicioncilla por ahí te pierdes. Si caes, una bendición más grande te pierdes. Y si vives en pecado, olvídate de las bendiciones. ¿Y qué? ¿Dios tiene la culpa? ¿Dios es malo? ¿Dios es injusto? ¿La iglesia es injusta? ¿El liderazgo es injusto? Es el resultado de tu pecado. Eso es lo que tú decidiste. Por eso piensa bien, decide bien. Pongo delante de ti bendición y maldición. Échale coco, piensa, decide. Y todavía el Señor dice, yo te mando que escojas lo bueno, yo te mando. Fue un mandamiento, no lo hicieron. Yo te mando esta bendición, yo te quiero dar esa bendición. No quiero. Chispas. O sea, te la está mandando y dices, no. Bueno, y luego. En algún momento de nuestra vida hubo rebeldía, hubo desobediencia y bueno, eso que estaba reservado para ti, pues ahí sigue reservado. Ahí está, guardado, ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Pero hermano, el pasado está ahí, no lo puedes cambiar. ¿Pero por qué el Señor te dice esto a ti? ¿Y por qué en su momento se lo dijo a Israel? Piensa en el futuro. ¿Dónde quieres verte tú en 5, en 10, en 20 años? ¿Dónde quieres que estén tus hijos en 10, 20, 30, 50 años? ¿Dónde quieres que estén? ¿Quieres que reciban bendición? ¿Quieres tú recibir bendición? Hoy tienes que cambiar. Hoy. El cambio es hoy. El día es hoy. ¿Qué es lo que dice el Señor? Si hubieras prestado atención, no lo hiciste. La bendición era para ti, no la quisiste. Versículos 20 al 22. Salgan de Babilonia, huyan de los caldeos, anuncien esto con gritos de alegría y háganlo saber. Publíquenlo hasta los confines de la tierra. Digan, el Señor ha redimido a su siervo Jacob, cuando los guió a través de los desiertos. No tuvieron sed, hizo que la roca brotara agua para ellos. Partió la roca y manaron las aguas. No hay paz para el malvado, dice el Señor. Dios hace que Ciro promulgue un documento oficial en el cual dice que todos los israelitas se pueden regresar a su país. Y no solamente Dios se lo dice a Ciro, sino también se lo dice a los israelitas. Entonces los israelitas tenían que decirle a sus compatriotas paisanos, vámonos al país, vámonos al pueblo. ¿Qué estamos haciendo aquí en Estados Unidos? Hay que regresarnos a México. ¿Qué hacemos aquí? Este no es nuestra patria, este no es nuestro país, no es aquí donde tenemos que estar, sino con nuestra gente, con nuestro Dios. No en Babilonia, no en Babilonia. Salgan de Babilonia, salgan de Babilonia. El día de hoy también es día de salvación. ¿Tú conoces al Señor o lo estás conociendo? Regresa al camino. O bien, si no conoces el camino, ve hacia el camino. Ahí está en la Biblia. No tengas miedo.
no tengas temor. ¿Por qué les dice el Señor esto? Porque a veces las personas tienen temor de dejar de hacer lo que están haciendo, porque dicen, ay, es que qué tal si dejo mi trabajo y me va mal, qué tal si dejo de ir allá y me va mal, qué tal si... Tienen temor, falta confianza en el Señor, en el que el Señor va a proveer. No, pues es que si dejo de hacer esto, luego ¿cómo le hago? Si ya no tengo esta amistad con esta persona del mundo, ¿qué hago? Si ya no hago este negocio truculento, luego ¿qué hago? Si... Salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de ahí, dice el Señor. Salgan de ahí. ¿Por qué? Porque el Señor ha redimido, ya ha pagado por sus pecados, no tiene nada que hacer ahí. Y Dios trae a su memoria el tiempo de Egipto, otra vez. Cuando salieron de Egipto a la tierra prometida, les dice el Señor, ¿se murieron de sed? ¿Se murieron de hambre? No, se murieron de viejos. Hasta que no se murió el último, no entraron a la tierra prometida. Y no entraron por su pecado. Porque toda esa generación pecó, desobedeció a Dios, le dio la espalda a Dios. Por eso no entraron a la tierra prometida. La bendición era para ellos, no la quisieron. No des la espalda a Dios, no des la espalda a la bendición. ¿Y por qué les trae eso a la memoria? Porque ellos tal vez piensan, nos vamos a regresar, pero ¿qué vamos a hacer cuando regresemos a Jerusalén? ¿De qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a comer? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues el Señor te dice, no te preocupes de qué vas a hacer, tú solo confía en mí. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Haz lo bueno. Si no estabas haciendo las cosas correctas, hazlas. Mi niña me decía, triste, papá, no estoy haciendo las cosas bien. Le digo, hija, solamente haz las cosas bien de aquí en adelante y ya, eso es todo. Le daba un ejemplo, le decía, mira, a veces personas dicen, no soy un buen padre. Se van de su casa. No soy un buen esposo. Abandonan a la esposa. ¿Sí o no? Pero no es la manera en la que tenemos que hacer las cosas. Y le decía, mira, si no has hecho las cosas bien, hoy es el día de hacerlas bien. Y ya. No eres un buen padre, hoy es el día de empezar a ser un buen padre. No eres un buen hijo, hoy es el día de ser un buen hijo. No has sido un buen esposo, hoy empieza a ser un buen esposo. No has sido un buen ministro, un buen siervo de Dios, te has contaminado, hoy es el día de dejar de hacer eso. Hoy es el día. No sabes si hay un mañana. Esto que encontramos en el libro de Isaías también lo encontramos en Zacarías y viene a reforzar lo que te estoy diciendo. Vamos a Zacarías 2. Sion, tú que habitas en Babilonia, sal de allí, escápate, porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envía contra las naciones que los saquearon a ustedes. La nación que toca a mi pueblo me toca la línea de los ojos. Yo agitaré mi mano contra esa nación y sus propios esclavos la saquearán. A pesar de que la nación de Israel, el pueblo de Israel, había sido desobediente, necio, terco, ¿qué es lo que dice el Señor? Desde que era niño lo he amado. Ufule. Tú que estás ahí contaminado con las costumbres del mundo, con las costumbres todavía que vienes arrastrando de la religión tradicional, sale ahí. Sale ahí. Deja de hacer eso. Escápate. Escápate. Yo sé que te han hecho sufrir, pero mira, me ha dolido. Me ha dolido. Has sido castigado por tu propio pecado, sí, pero me ha dolido. Cuando tú sufres, Dios sufre porque Dios te ama. Dios te ama.
Como cuando se te mete una tierrita o una tierrota, o a mí se me han metido por el trabajo pedacitos de metal. No pienses que cuando se te mete una tierrita se siente feo. Cuando se te mete una rebaba de metal en el ojo, híjole, sientes, pero que qué barbaridad. Es una cosa, y como tú sabes, bueno, si tienes un poquito de conciencia, sabes que es metal, ay, no te puedes ni tocar, ni nada, porque eso se te entierra y hasta ciego te puedes quedar, ¿no? Es peligroso cuando trabaja uno con metal, y mira que trabajo yo con goggles, pero luego borivinca una cosita de esas y uff, se siente feo. Entonces yo pienso eso. A ti cuando te ha brincado una piedrita no te duele, no te lastima. Es lo que dice el Señor. Le duele. Es una parte muy sensible. Tú eres alguien sensible para Dios. Tú eres amado de Dios. Tú eres hijo, hija de Dios. Dios no quiere que estés viviendo como la gente del mundo, ni haciendo los mismos cotorreos que la gente del mundo. Deja de hacer eso. Deja de hacerlo. Tú debes ser santo. Deja de contaminarte. Deja de profanarte. Porque en algún momento el Señor, aunque es misericordioso, dice, hasta aquí, ya no más, suficiente, suficiente. Porque si tú desprecias la bendición de Dios, tal vez esa bendición sea traspasada a otro, y tus lágrimas de poco o de nada van a valer. Continuamos. Así sabrán que me ha enviado el Señor Todopoderoso. Grita de alegría, hija de Sión, yo vengo a habitar en medio de ti, afirma el Señor. En aquel día muchas naciones se unirán al Señor, ellas serán mi pueblo y yo habitaré entre ellas. Algunas personas piensan y algunas hasta enseñan que la salvación para el mundo vino a partir de nuestro Señor Jesucristo. No, eso no es así. En el corazón y en la mente de Dios han estado las naciones desde Génesis, Éxodo. ¿Qué es lo que le dice el Señor al pueblo de Israel? Ustedes me serán una nación santa y unos sacerdotes para todo el mundo, para que todo el mundo me conozca y todos me acepten como Señor y como Dios, y que todo el mundo se salve y a todos me los lleve al reino. El pueblo de Israel, en vez de ir a enseñarle al mundo quién era Dios, fue a aprender de otros dioses. En vez de que nosotros vayamos a enseñarle a alabar a las personas del mundo, nos traemos el cotorreo del mundo a nuestra mente, a nuestra vida, a nuestra corazón o a la iglesia, ¿no? Así es, terrible. Por eso el Señor dice, salgan de Babilonia. La salvación para las naciones viene en la Biblia en un montón de lugares en el Antiguo Testamento. La salvación para las naciones, y tú y yo somos bendecidos y somos beneficiarios de esta bendición. Porque hubo quien sí se santificó, hubo quien sí estuvo dispuesto a dar su vida, hubo quien sí obedeció, hubo quien sí creyó en Dios. Por eso tú estás sentado aquí. Por eso tienes una Biblia en tu mano. Por eso tienes una Biblia en tu teléfono. Por eso. Porque hubo quien estuvo dispuesto a dar su vida, su tiempo a Dios. Y entonces dice aquí, muchos serán mi pueblo. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Israel? Grita, hija de Sión, alegra. Me acordé de Carlos Alvarado, ¿no? Está muy bonita esa alabanza. Está inspirada en esta porción de la Escritura. Grita, hija de Sión. ¿De qué? De alegría y de gratitud con el Señor. ¿Por qué? Por la salvación. Sal de ahí. Deja las costumbres aprendidas de los no creyentes. Nosotros les tenemos que enseñar a ellos cómo hablar. Y de pronto veo a muchos chavos que dicen, bueno, y lo voy a decir solo por ejemplo. Mamá, ¿qué es eso de no manches? En vez de que nosotros le enseñemos a la gente del mundo a hablar, ellos nos enseñan a hablar aquí a nosotros.
Y nos contaminamos bien fácil. Y decimos bola de babosadas y de burradas igual que ellos. ¿Cuál es la diferencia? Nos contaminamos tan fácil. Deja eso. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Hoy aprendimos, son porciones de la Biblia, es su misma Biblia. Hoy aprendimos que el Señor hace muchas cosas por amor a su nombre, por su gloria. Que muchas de nuestras aflicciones son ¿para qué? Para que seamos mejores cristianos, mejores hijos de Dios. A través de esas dificultades vamos a ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores hijos de Dios. Que el Señor puede escoger a personas, sean o no de la nación de Israel. Es más, sean o no cristianos. Y lo saben. Porque aunque tú no los reconozcas como cristianos, van a ser salvados. Dios puede hacer eso, sí, lo ha hecho en el pasado y lo puede hacer hoy. Y lo sigue haciendo y lo hará. Y lo hará. El Señor nos enseña lo que nos conviene y nos guía por donde tenemos que andar. El Señor nos dice, mira, te perdiste de muchas bendiciones por no poner atención, por no obedecer. Pero también el Señor ¿para qué nos dice esto? Para que no nos perdamos las del futuro. Ya te perdiste muchas, no te pierdas las que vienen. Ya has vivido 20, 40, 50 años, pero tal vez te concedo otros 30, 40, 50 más de vida. ¿No quieres las bendiciones de esos años? Pórtate bien, aplícate. Siguiente cosa que aprendimos de ahí, sal de Babilonia. Sal, deja de hacer las costumbres del mundo. Y por último, el Señor a ti y a mí nos recogió dentro de esas naciones y nos unimos con el pueblo de Israel, ya que Él derribó el muro de separación que había entre ellos y nosotros para hacer un solo pueblo, una sola nación, su iglesia. Vamos a ver. Amado Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, a pesar de nuestro pecado. Gracias, Señor, por la gracia que sigues derramando en nosotros. Te suplicamos, bendito Padre, que nos perdones primeramente y enseguida que nos ayudes a ser fuertes, valientes, conscientes, inteligentes. Porque no hay cosa más inteligente que podemos hacer en este mundo que conocerte. Porque no hay cosa más sabia que tenerte temor. Señor, ayúdanos a ser personas sabias e inteligentes. Ayúdanos a crecer en temor a ti y en conocimiento de ti, para que podamos llevar mucho fruto. Bendito y alabado seas eternamente y por siempre. Te bendecimos, Señor nuestro Padre amado. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque eres nuestro Redentor. Y te agradecemos, Espíritu Santo, porque tú nos guías en este mundo. Perdónanos, Espíritu Santo, porque en muchas ocasiones tapamos los oídos y no te escuchamos. Señor nuestro, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos para que nos sigas guiando.